enseñar cómo hacer un lanzador para boilies, el típico lanzador Cobra que todos hemos utilizado en el río. Pues os voy a explicar cómo hacerlo de un modo casero, con unos materiales fáciles de conseguir y de una forma muy sencilla. Pues sin más, os paso a enseñar los materiales que vamos a utilizar y cómo vamos a hacer nuestro lanzador Cobra. Bueno, pues los materiales que vamos a utilizar en principio es un tubo de PVC, ¿de acuerdo? Utilizaremos uno a poder ser de electricidad o de los que sean lo más finos posibles, el grosor que tenga el plástico o el PVC que sea el más fino posible. Utilizaremos una botella o una garrafa a la que cortaremos la parte del tapón, ¿de acuerdo? Para hacernos la parte de aquí abajo, como veis, ¿de acuerdo? Simplemente hemos cortado la botella. Utilizaremos un pegamento, cúter, un par de limas, un pequeño punzón y un cacho cordel o de cuerda, ¿vale? A la que hemos hecho un nudo tal cual así, ¿de acuerdo? Pues nada, empezamos y vemos lo sencillo que es. Bien, pues como os decía, hemos cortado la botella, o en este caso la garrafa, para quedarnos la parte del tapón. Quitamos esta parte y desechamos ya la botella y demás. Bien, una vez que tenemos esto, que es lo que vamos a utilizar para hacer el tapón de abajo, simplemente quitamos el tapón y vamos a aplicar un pegamento, bien para plástico o para PVC, ¿de acuerdo? Que nos pegue bien esta parte. Tan sencillo. Antes de pegar, lo que sí hemos hecho, hemos limado o podemos limar un poquito la superficie, ¿de acuerdo? Para que el pegamento pegue mejor y agarre mucho mejor. Simplemente hacemos unas pequeñas muestras aquí con la lima y así el pegamento pegará mejor. Aplicamos una buena cantidad de pegamento. Pegamos bien. Y simplemente ponemos por la parte que no lleva la rosca, metemos con mucho cuidado, lo vamos girando para que el pegamento se vaya pegando poquito a poco y lo dejamos metido hasta la zona donde empieza la rosca, más o menos. No hay que meterlo entero, ¿de acuerdo? Simplemente lo metemos esta parte de aquí. Mientras se pega el tubo con la boquilla de rosca de la botella, lo que vamos a hacer es poner en el tapón el cordón. Vamos a hacer un pequeño agujero, a pasar el cordón, que previamente habremos atado con un nudo habiendo probado que no se entra en la muñeca. Esto es para agarrar así el lanzador y que lo tengamos siempre agarrado a la muñeca y no en el lance se nos vaya al agua, que más de uno ya hemos visto. Así que simplemente con un punzón y con mucho cuidado no os pinchéis, hacemos un agujerillo lo suficientemente para que pase, pero tampoco para que se nos escape el cordón. ¿Vale? Podemos darle un poquito de lima para que nos quede algo mejor. De acuerdo, pues estaría. Y ahora para pasarlo, como es algo complicado, pues haremos como siempre con un alambre o con un cacho de seda grueso. Vamos a pasar el alambre de la forma más sencilla. Cogemos el alambre, lo ponemos así, lo metemos por la parte de dentro y ahora simplemente vamos a tirar hasta que pase y quede ajustado ahí al tapón. ¿Veis qué sencillo? Pues ya estaría. El tapón con esta cuerda. Pues seguimos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es quitamos el tapón. Ya hemos visto que nos encaja bien, que está todo correcto. Vamos a poner un tapón normal, que no tenga ningún agujero, porque para doblar el tubo, para darle el ángulo que suele tener ligeramente curvado el lanzador,
Lo podemos hacer de dos formas. Si alguno disponéis del muelle, de una especie de muelle doblador que hay para acompañar el tubo cuando lo hemos calentado y que quede perfecta el ángulo, bien. Que no, lo vamos a hacer de la forma tradicional y de la forma simple que utilizamos todos, ¿vale? Es muy sencillita, lo único que vamos a necesitar es arena de río. Vamos a llenar todo el tubo de arena de río, lo vamos a calentar ligeramente en la zona donde vamos a hacer el ángulo y lo iremos doblando con la mano poco a poco. Al estar relleno de arena bien prensada, ¿vale? Bien apretadita, no se nos deformará el tubo, quedará con la misma forma, ¿vale? Y nos permitirá hacer el ángulo poco a poco. Os enseño paso a paso cómo va el tema. Bien, como os decía, vamos a llenar todo el tubo con arena de río, ¿vale? Tengo aquí 2 cubos, uno lleno de arena. Hemos hecho un pequeño embudo con otra botella para echar bien la arena, ¿vale? Como veis, lo que os comentaba, tenemos el cubo lleno de arena. Vamos a meterlo dentro del otro cubo para no manchar y simplemente vamos a ir echando la arena dentro poco a poco hasta que llenemos el tubo. Ya casi está lleno. Vamos a ir dando unos golpecitos para que quede todo bien dentro. Vamos a seguir echando. Vale. Volvemos a golpear. Vale, pues parece que ya no entra más. Vale. Bien. Bien, pues una vez que tengamos el tubo lleno, vamos a poner un tapón de corcho bien apretado y bien fuerte para que no se nos salga la arena. ¿De acuerdo? Y ahora pasaremos a darle calor al tubo para poderlo doblar. Bien, pues pasamos al paso un poco más complicado, que es el de darle calor. Lo vamos a hacer con la vitrocerámica. Si tuvierais una cocina de gas, pues también con mucho cuidado de que el tubo nunca se nos queme, ¿vale? En este caso que nunca toque la placa vitrocerámica porque se nos pegaría todo el plástico y sería un desastre. Simplemente lo vamos a colocar tal que así. ¿Veis cómo se está encendiendo la vitro? ¿De acuerdo? Más o menos en la zona en la que vamos a hacerle el ángulo, ¿eh? Vamos a ir calentando y le vamos a ir dando vueltas poquito a poco, ¿vale? Y siempre sin que toque la vitrocerámica, que la liamos. Luego la señora nos pondrá las pilas. Así que vamos dándole calor poco a poco, vamos girándolo poquito a poco. Y ahora ya el tubo ya ha cogido calor, más que suficiente. Podemos ir doblándolo poco a poco, como veis, sin ningún problema. Vamos a darle el ángulo que nosotros queramos. Bien, pues más o menos un ángulo de 45 grados. Lo dejamos ahora que se enfríe sin soltar. ¿Veis? Mantenemos ahí el ángulo. Vamos a apagar la placa. Como veis, no se ha deformado. El tubo sigue siendo redondito. Y ya tendríamos hecho el ángulo de nuestro lanzador. El siguiente paso es cortar la boca del tubo. Vamos a hacer un corte paralelo al tubo, ¿vale? Al lanzador. Para que no nos quede así, tenemos que hacerle un corte paralelo. Es tan sencillo como marcar más o menos que sea paralelo. Así que así cortamos el tubo y en un momento os explico más cosas.
¿Veis? Pues así quedaría nuestro corte, para que veáis cómo ha quedado. Ahora le pasamos la lima y dejamos los cortes y los bordes bien limados y continuamos. Ya tenemos hecho el corte y bien limados los cantos. Vamos a hacerle en la parte de abajo una pequeña ventanita para meter los boiles. En algunos lanzadores directamente los metemos por la parte de arriba y en otros viene una pequeña ventanita que vamos a imitar nosotros con un pequeño corte aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a calcularlo primero, más o menos, la zona en que nosotros agarramos el lanzador y como unos 5 o 6 centímetros por encima haremos la ventanita. Así que más o menos en esta zona cogeremos esta sierra y haremos 2 cortes. Sin llegar a la mitad del tubo, ¿eh? Si llegamos a la mitad del tubo podemos debilitarlo y se nos puede romper. Tiene que ser un corte liviano, así. Ponemos otro tamaño tal que así. Como veis, 2 pequeñas muescas y ahora el resto lo cortaremos ayudado de un cúter. Mucho cuidado con el cúter, de acuerdo, que no se os escape y os veis una mano. Así que poquito a poco vamos a cortar este tramo para dejar la ventanita. Bueno, como veis, con un poquito de calma y poquito a poco, con mucho cuidado, conseguimos hacer nuestra pequeña ventanita para meter los boilies. Como veis, le hemos hecho una buena ventanita y ahora simplemente con la lima iremos dándole un poquito de forma redondeada al agujero, como siempre sin llegar a la mitad del tubo, muy importante. Así que vamos a darle un poquito de forma poco a poco. Como veis, ya tenemos el corte perfecto para la salida del boilie. El alimentador, el agujero para alimentar el boilie es nuestro lanzador. Y estaría terminado, o medianamente terminado. Vamos a hacer una cosita, lo último que haríamos, ¿vale? Antes de cambiar el tapón, es en la zona donde vamos a sujetar, como el tubo de plástico PVC se nos puede escapar. Vamos a hacerle una especie de adherencia, ¿vale? Simplemente limando ligeramente el tubo alrededor, con hacerle unas muescas y quitarle la primera capa esta que tiene, que es muy fina y suave, que se nos puede escapar el lanzador. Simplemente le hacemos unas muescas con la lima, a modo de hacerle una zona adherente y que no se nos escape. Pues nada amigos, aquí tenéis terminado ya nuestro lanzador Cobra, ¿eh? Le hemos hecho los cortes perfectos, los hemos limado bien para que no nos arañemos, le hemos hecho la zona antiadherente limando un poco el tubo, le hemos puesto una pequeña correa para que no se nos vaya al río. Muy completito, ¿de acuerdo? Y muy útil. Espero que de verdad os sea útil el vídeo, que os animéis a confeccionar alguno y que cuando salgáis allá a pescar tengáis buena pesca. Nos vemos.